configuración. Entonces, la primera diapositiva, ¿cómo quiero que me la pongan? Entonces, van a poner resolución 1013 del 2008, textualmente, ahí sí textualmente porque estamos hablando de una ¿qué? Resolución. Y me colocan esto textualmente, resolución 1013 y me colocan esto textualmente, ¿qué dice? Por la cual se adoptan las guías de atención integrada, la evidencia, la tenemos. No más, solamente eso, me le quitan benceno, me le quitan dermatitis de contacto, cáncer de pulmón y únicamente por la cual se adopta la guía de salud ocupacional basada en evidencia para plaguicidas y no de la colinesterasa, que es el tema que vamos a ver, porque no vamos a ver ni dermatitis, ni cáncer de pulmón, porque no lo alcanzamos a ver. Entonces, para que no se confundan, solamente me dejan esa. Es para que usted se dé cuenta y cuando derogan una resolución, un decreto, como se llaman esas cosas, sale aquí derogado. En ningún momento está derogado, o sea, está todavía vigente. ¿Listo? La resolución 1013 del 2008 adopta, acoge, lagatizo, ¿qué? Plaguicidas menores de la colinesterasa. Entonces me van a colocar esto textualmente, pero lo único que le quitan es dermatitis de contacto, cáncer de pulmón y solamente me dejan esa palabra. Y nos vamos al artículo 1. Resuelve. ¿Qué dice el artículo 1? Trabajadores dispuestos en... Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto adoptar las guías de atención integral de salud ocupacional basadas en la evidencia para y solamente trabajadores expuestos a plaguicidas menores de la colinesterasa. ¿Listo? Y el parágrafo sí me lo van a leer duro porque el parágrafo me lo van a pasar textualmente. Ojo lo que dice aquí, Fercho. Léame en el parágrafo. Léame en el parágrafo. Las guías de atención integral de salud ocupacional que se adoptan mediante la presente resolución serán de obligatoria referencia. ¿Serán de qué? Obligatoria. O sea que se tiene que hacer. Dígalo duro porque quede grabado. ¿Serán de qué? Obligatoria referencia. ¿Para quiénes? Por parte de las entidades promotoras de salud del régimen contributivo. ¿Contributivo y qué? Y subsidiado. O sea, EPS y subsidiados caprecónmenos, como llamaba Titor Siga. Administradores de riesgos profesionales. O sea, EPS y ARLs. ¿Por qué dice administradora de riesgos profesionales? Pues estamos hablando del 2008. Y después de la ley 15 del 2012 es que se habló de ARL, ¿no? Entonces, por ahora es para EPS y ARL. Siga. Instituciones prestadoras de servicios de salud, que como son las esta. IPS. ¿Y qué más? Instituciones y empleadores. Y empleadores. ¿Y quién es el representante de los empleadores en la empresa para SST? El encargado del sistema de seguridad y salud del trabajo. Ustedes que son los hijos. ¿Sí? Entonces, EPS, ARLs, IPS como estas y el empleado, o sea, la empresa. ¿Y quién maneja el SST en las empresas? Nosotros. ¿El gerente o ustedes que son los profesionales? Bueno, o sea que es de obligatorio cumplimiento para todo el... ¿Es de obligatorio cumplimiento para todo el qué? Todo el mundo. Para todo el mundo, díganlo duro, EPS, ARLs, IPS como estas y para las empresas. Siga, ¿qué más? En la prevención de los daños a la salud por causa o con ocasión del trabajo. La vigilancia de la salud, el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los trabajadores en riesgo de sufrir o que padecen las mencionadas patologías ocupacionales. Bueno, entonces como se pueden ver, esto no es un juego. Como les dije ya el día que hicimos la inducción, esta vaina no es un juego. Esta vaina está bajo resolución. Y si está bajo resolución, por eso tenemos que ser muy específicos en lo que decimos. Y por eso la primera diapositiva va a ser esta. Textualmente, y me la van a leer así como hicieron hoy, textualmente porque estamos bajo resolución. Entonces, si les quedó claro qué es lo que vamos a hacer en la diapositiva, ¿no? Entonces, en la primera diapositiva vamos a colocar resolución 1013, ministerio por la cual se adoptan las guías de solamente inhibidores de la colinesterasa. Después me colocan el artículo 1 que dice objeto, y el objeto es otra vez adoptar la guía y solamente lo de trabajadores expuestos a prevención, o sea la E porque las otras no las vamos a ver, y el parágrafo. Esa es la primera diapositiva. Y con la primera diapositiva de una vez estamos
dejándole a todo el mundo claro que esto es por ley. Lo que diga la Gatizo o se cumple, o el Ministerio de Salud cuando venga a hacer las visitas, y la Secretaría de Salud y toda esa vaina ya se los manda a guardar a ustedes. ¿Listo? Entonces, esa es la primera diapositiva. ¿Claro o no claro? Claro, ¿listo? Bueno, entonces, vayámonos a marco conceptual. Dijimos que de marco conceptual a estabilidad de salud de los trabajadores, ¿cierto? Y vamos a colocar aquí neurona. Entonces, una de las primeras diapositivas para comenzar a hablar de anatomía y fisiología va a ser esta y va a ser esta, impulso nervioso. Y vamos a repasar entonces un poquitico de anatomía. Es importante que ustedes coloquen una neurona, porque tenemos que hablar del sistema nervioso central y de cómo se intoxica quién, el trabajador. Entonces acá, el pato, el señalador debe estar en el bolso, ¿cierto? Entonces, miren acá, esto se llama dendritas. Estas dendritas son estas mismas que son las que se van a pegar con otras neuronas. ¿Listo? Aquí, esta es la cápsula de mielina, esta que está fuera es la cápsula de mielina. Miren la cápsula de mielina, que es la parte sensitiva de la neurona. El axón es todo esto, miren, el axón es todo esto, el axón, miren, el axón pasa por todo esto, que es por donde pasa que el impulso nervioso. Los nódulos de Ranvier son estos que hacen que el impulso nervioso sea más ligero. ¿Sí me entienden? Eso es lo que tengo que se me explique, que se aprendan de la anatomía. ¿Y cuál es el impulso nervioso? La definición de impulso nervioso es la forma como se transmite a través del axón una información de neurona a neurona. Eso es impulso nervioso. ¿Fácil o no fácil? Fácil. El sistema nervioso central es muy facilito. ¿Listo? Si ya entendimos esto, entonces ahora sí vamos a entender qué es la acetilcolina. Y la acetilcolina es un neurotransmisor. En sus palabras, ¿qué es eso? ¿Qué es la acetilcolina? ¿Qué es un neurotransmisor? ¿Es una qué? Una sustancia que transmite la información a otra. ¿Qué es la acetilcolina? Hay una imagen ahí y una vez colocar. ¿Sí ve que no necesita letra? La acetilcolina es ¿qué? Es un neurotransmisor y como su nombre lo indica, ¿qué hace? Transmite información de una neurona a la otra. ¿Fácil o no fácil? Listo. Eso es la acetilcolina. ¿Claro hasta ahí? Y tenemos la acetilcolinesterasa. ¿Qué es la acetilcolinesterasa? Es una enzima. ¿Y qué es una enzima? Es algo que destruye, divide, daña, rompe, así de fácil. Entonces, la acetilcolina es un ¿qué? Neurotransmisor. Y la acetilcolinesterasa, que termina en asa, es una enzima. ¿Qué hace el neurotransmisor? Transmite la información. Es un neurotransmisor. ¿Qué hace? Transmite la información de una neurona a otra. ¿Y qué hace la acetilcolinesterasa? La destruye. Es una enzima. Y siempre que hablamos de enzima, destruye, divide. ¿Hasta ahí claro? Y eso lo pueden explicar con esas dos diapositivas. Y explican qué es acetilcolina y acetilcolinesterasa. ¿Listo? Ahorita miramos de carbomatos en organomotoras. Ahora, léame el punto 6.3.
La aceticolina es un neurotransmisor que se encarga de facilitar la transmisión de impulsos nerviosos entre diferentes neuronas, ejercitando su efecto... Ejerciendo, qué pena, es que ya lo tengo. Ejerciendo su efecto en la hendidura sináptica, unión de dos neuronas. Se encuentra almacenada en microversículas que la liberan en la hendidura sináptica cada vez que se presenta un estímulo nervioso. Ejerce su acción en milisegundos sobre los receptores de la neurona postsináptica y es rápidamente hidrolizada, separada en ácido acético y colina por la enzima acetilcolinesterasa, permitiendo que los precursores del neurotransmisor sean almacenados en la neurona presináptica para posteriormente sintetizar nueva aceticolina. Esta reacción evita que la aceticolina estimule excesivamente y de forma continua los receptores de la neurona postsináptica y origine una crisis colinérgica caracterizada por sobreestimulación de músculos, glándulas y nervios. ¿Entendieron? Y le digo que entendieron porque es el 90% de toda la exposición, ese pedacito. ¿Entendieron? A ver, ya lo leyeron, ¿qué entendieron? Cuénteme. ¿Entendieron? ¿Qué entendió? ¿Ah? ¿Sí ve lo importante de la asesoría? Entonces, esta neurona recibe la información aquí, sería presináptica. ¿Sí me entiende? Y cuando ya transmite la información, esta sería la presináptica y la presináptica, la que recibe sería la presináptica y cuando la entrega, esta sería la que postsináptica. Listo. ¿Entendido ahí? Entonces miremos aquí otra imagen a ver. Y ahí está todo lo que ustedes describieron. Igual es válido. Entonces pónganme cuidado. Yo soy el neurotransmisor. Sí, y vamos a hacer un impulso nervioso. Entonces yo le voy a transmitir una información aquí al doctor de que se mueva. Yo soy la presináptica y él es la postsináptica. Si él le transmite la información allá a la niña, transmite la información, él sería ya la que, sería ya la postsináptica, pero mire qué pasa, yo le estoy transmitiendo la información de que se mueva, siga transmitiéndola, siga. Eso le está pasando al trabajo. Hágale, cójala, mija, y miedo, hágale, muévase, a ver, ¿qué le está pasando? Muévase, que esto no es una risa ni un circo. ¿Qué le está pasando aquí al trabajador si está moviendo con los que usted está poniendo a fumigar allá? Hágale, mija, porque todos, hágale. ¿Qué pasa si usted sobreestimula con una sustancia como un plaguicida, sin ninguna protección personal y sin ningún control del riesgo? Ahí está, sí, ¿y qué le está pasando al trabajador ahí? ¿Qué le está pasando? ¿Está qué? Temblando. Y cada vez va a temblar más hasta que va a comenzar a temblar todo el cuerpo. ¿Y qué? Convulsionó. ¿Y por qué convulsionó? Porque nadie me quitó a mí. ¿Sí me entendió? ¿Quién fue el que comenzó el estímulo? ¿Sí me entiende? Yo comencé a hacer esto y le transmití la información a él. Una vez le transmite la información a él, ¿yo sirvo para algo? No. Me tienen que ¿qué? Quitar. Y si me quitan a mí y ella le envió la transmisión a ella, pues listo. ¿Se qué? Se acabó el problema. Ahora falta mirar es quién me quita a mí. ¿Cierto? Porque el estímulo es muy fácil. Si yo voy a hacer esto, ¿qué va a hacer él? Retiro. Esa es la reacción que estamos buscando, pero él llegó y retiró, pero retiró ¿por qué? Porque yo quité el estímulo. Pero si yo lo sigo estimulando, él siempre va a sentir con dolor ahí todo. Eso hacen los plaguicidas. ¿Hasta ahí me han entendido? Entonces, mírenme esta imagen y después se van para ver. Mírenme esta imagen. Esta es la presináptica y esta es la postsináptica. ¿Fácil? Pues aquí está la neurona presináptica. Vamos a hacer aquí más grande. Aquí viene el estímulo nervioso.
Entonces viene el estímulo nervioso en la neurona presináptica, ¿cierto? ¿Fácil o no fácil? Y aquí están unas vesículas, ¿cierto? Unas bolsas, unos sacos para que me entiendan, y son las que están guardando ¿qué? El neurotransmisor. ¿Cómo se llama el neurotransmisor? La acetilcolina. Eso. ¿Y qué función hace el neurotransmisor? Transmitir la información. Viene el impulso nervioso acá. ¿Cuál va a ser la información? Quite, hermano, que lo va a chuzar. Viene el impulso nervioso, y cuando viene el impulso nervioso llega y ¿qué? ¿Y qué? Rompe esas burbujas, rompe esos sacos, rompe esas vesículas, y al romperse esas vesículas, ¿qué pasa? Las libera. Se liberó ¿qué? El El neurotransmisor. neurotransmisor. ¿Hasta ahí alguien está confundido? Se liberó el neurotransmisor. ¿Cómo se llama esto? Hendidura Hendidura presináptica. presináptica. Entonces se liberó aquí en la hendidura presináptica. ¿Y quién lo recibió? Pues la neurona ¿qué? Postsináptica. Viene aquí el neurotransmisor y se le posa en los receptores, ¿cierto? Y le transmite la información. Vean, aquí ha pasado hasta aquí esto, todo esto hasta aquí. ¿Sí me entiende? Sí. Ya le pasé la información a él para que él no se siga moviendo. Él va a producir una enzima ¿para qué? Para dividirlo. Para retirarme. Retirar. ¿Sí me entiende? Entonces él, que es la que La neurona postsináptica, ¿cierto? Va a liberar una enzima que se llama acetilcolinesterasa. acetilcolinesterasa. ¿Sí ve que lo fácil? Entonces, ¿y por qué va a liberar la enzima? Porque es que, ¿cuál era la función del neurotransmisor? Transmitir la información. Transmitir información. Ya le transmitió la información, vea, ya la transmitió. ¿Sirve para algo esta vaina? No, entonces la tiene que ¿qué? Que quitar. Entonces, como él me tiene que quitar a mí, él produce ¿qué? La enzima acetilcolinesterasa. Y esa enzima acetilcolinesterasa, ¿cierto? Sale de la neurona postsináptica, sale y me coge a mí, que soy el ¿qué? El neurotransmisor. ¿Sí entendió? Esta enzima sale y me coge y se forma una dupla, acetilcolinesterasa. ¿Y qué hace esta acetilcolinesterasa? ¿Me quitó de qué? De los receptores. Me quitó de los receptores, entonces dejó el de qué? De moverse. Porque ya no hay más estímulo. ¿Sí vieron? ¿Me quitó de qué? Me quitó de los receptores, y entonces se le unió la acetilcolinesterasa. Se unió así. Sí. Ahora él ya no es la neurona postsináptica, sino que es ¿qué? La enzima. Entonces él me cogió a mí así duro, que soy el neurotransmisor, me cogió duro aquí, ¿cierto? Y me sacó de acá. ¿Sí entendieron? Me cogió y me sacó. ¿Y cuál es la función de la enzima? Destruir. Romper, dividir, destruir. Entonces rompe, divide a la acetilcolina en dos sustancias, en colina y ácido acético. La colina vuelve otra vez aquí ¿a dónde? A las vesículas para transformarse en neurotransmisor y estar dispuesto otra vez a liberarse. Y el ácido acético se libera ¿por dónde? Por el riñón. De ahí, matica, que yo les juego mucho la vida a ustedes los ISOs. Por favor, mándenme bull y creatinina para saber cómo está el riñón, porque como usted se ha dado cuenta, tenemos pacientes que son de edad, que son hipertensos y están fumigando. Y si usted no me manda bull y creatinina, que son pruebas de función renal, ¿por dónde se libera el ácido acético? Por el riñón. Si el riñón está malo, ese ácido acético se va a comenzar a ¿qué? A acumular y se me intoxica. Son unas simples muestras. Por eso me gusta que usted esté ahí, para que cuando vaya a hacer la asesoría con los ISOs diga: ah, bueno, ¿y qué examen le vamos a mandar a un paciente que se expone a plaguicidas? Pues es muy importante el BUN y la creatinina. ¿Por qué? Porque el ácido acético se libera ¿por dónde? Por el riñón. Si tenemos un paciente como los que fumigan allá, que son mayores de edad ya, pueda que no sea hipertenso, pero si es mayor, no sé cómo esté funcionando el riñón. Y si el riñón me está funcionando mal, ¿por dónde se le va a liberar el ácido acético? Así todo esto esté funcionando bien, ese me va a intoxicar. Entonces mire lo que yo hago. Pruebas de función renal, le mando. Y si la prueba de función renal están aumentadas, ¿ese trabajador de ingreso serviría para fumigar? Así. Entonces, paciente que presenta alteración de pruebas de función renal por tal motivo, no, o se restringen para trabajos con fumigación con plaguicidas de la colinesterasa. ¿Sí entiende por qué lo restringo?
Que lo diga Pato allá en la empresa en la otra donde yo trabajaba. Dios mío, pero doctor, ¿y usted por qué lo recibió? Doctor, ¿y por qué se recibió? Pues es que le estoy diciendo que porque la presenta alteraciones en las pruebas de función. Ay, doctor, ¿cómo así? ¿Y eso cómo se explica y todo? No, mija, vale, porque yo les explico a ustedes que son estudiantes, pero ya después de que son CISOs, ya toca uno, estamos hablando de que de profesional a profesional y ustedes tienen que tener las bases. Pero sin embargo, si les explico, no les explico. Sí. A la profesional de Abolú y todo. Entonces, mire, pruebas de función renal hay que tomar a los que se exponen a plaquicias inhibidores de la colinesterasa. ¿Por qué? Porque por el riñón se libera la acetilcolina. Si entendieron así la función de la acetilcolina cuando dice que divide, aquí estamos dividiendo y todo. ¿Quién no entendió esto? ¿Todo lo entendieron? ¿Fácil o no fácil? ¿Fácil? Vuélvame y lean el 6.3 despacio y vayan mirando esto. Despacio y vayan mirando esto, pero despacio y duro, bien vocalizado. La acetilcolina es un neurotransmisor que se encarga de facilitar la transmisión de impulsos nerviosos entre diferentes neuronas, ejerciendo su efecto en la hendidura sináptica, que es la unión de dos neuronas. Se encuentra almacenada en microvesículas que la liberan en la hendidura sináptica cada vez que se presenta un estímulo nervioso. Ejerce su acción en milisegundos sobre los receptores de la neurona postsináptica y es rápidamente hidrolizada, separada en ácido acético y colina por la enzima acetilcolinesterasa, permitiendo que los precursores del neurotransmisor sean almacenados en la neurona presináptica para posteriormente sintetizar la nueva acetilcolina. Esta reacción evita que la acetilcolina estimule excesivamente y de forma continua los receptores de la neurona postsináptica y origine una crisis colinérgica caracterizada por sobreestimulación de músculos, glándulas y nervios. Y se habló del ácido acético, ¿no? ¿Sí lo nombró por ahí? Sí, señor. Listo. Y el ácido acético que se elimina por el riñón, sí lo dijo, ¿no? Ahora sí lo entendieron mejor. Sí. ¿Quién no entendió eso? ¿Fácil? ¿Votado? Fácil. Y si no lo entendieron, llévense aquí esta vaina porque mejor explicadito no se lo puedo dar. ¿Listo? ¿Claro o no claro hasta acá? ¿Sí? ¿Me van siguiendo, ¿no? Entonces, lea el segundo párrafo. Existen dos tipos de colinesterasa, la acetilcolinesterasa verdadera o eritrocitaria, la cual se encuentra en los eritrocitos, tejido muscular y neuronas. Tiene un papel preponderante en la transmisión del estímulo nervioso. La otra es la colinesterasa plasmática, pseudocolinesterasa o butiricolinesterasa y se encuentra en plasma, hígado, páncreas y mucosa intestinal. El modo de acción de este tipo de plaguicidas es Hasta ahí. Entonces, hay dos tipos de colinesterasa. Una que es verdadera, que es la colinesterasa eritrocitaria, y otra falsa, que es la plasmática o pseudocolinesterasa. ¿Por qué se dice que es verdadera? Porque ¿dónde están? En el sistema sistema nervioso central. central. ¿Y dónde actúan los plaguicidas? En el sistema nervioso central. Por eso se dice que es verdadera. Y la otra es falsa porque ¿dónde actúa? En el intestino, en el páncreas, en el hígado. ¿Los plaguicidas actúan en el hígado? ¿Los plaguicidas actúan en el páncreas? ¿Para qué mierda sirve la falsa o pseudocolinesterasa? ¿Para qué sirve? Para mierda. Entonces, la diferencia entre esta y esta es que esta sale el mismo día y vale 20.000 pesos. Esta sale a los 8 días y vale ¿cuánto? Como 60, creo que sean 60, 60 y algo. Bueno, pues no vale 60.000 pesos. Miren la diferencia. Pero, ¿sirve para algo la pseudocolinesterasa? No sirve para mierda, porque ¿cómo nos vamos a dar cuenta si el paciente se intoxica? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Con cuál?
Con la Con la estabilidad. ¿Y por qué? Porque es la que se encuentra en el sistema nervioso central. ¿Y dónde actúan los plaguicidas? Pues ahí en el sistema nervioso central. Por eso es que se dice que es que verdadera. ¿Claro hasta acá? Bueno, entonces yo les mandé a su WhatsApp Un el grupo. trabajador que está expuesto a los plaguicidas cada 3 meses o 6 meses. Ya le digo por qué es eso. Entonces, yo les mandé a todos, si ustedes se dan cuenta, estas foticos que dicen, y la vamos a buscar acá, protocolo de vigilancia en salud, intoxicación por sustancias químicas. Necesito que usted me baje esto y me lo tenga como las gatizo. Porque es el protocolo más completo que ha sacado el Ministerio de Salud y está el paso a paso como se hace un sistema de vigilancia epidemiológico, se lo voy a mostrar y de ahí vamos a sacar simplemente unas cositas. Vamos a bajarlo de acá. Protocolo de vigilancia en salud pública. Protocolo de vigilancia en salud pública, intoxicación por sustancias químicas. Intoxicación por sustancias químicas. Y dice, del Instituto Nacional de Salud, de mi salud. Bien. Instituto Nacional de Salud. Instituto Nacional de Salud. Tampoco es. Sí, ese de la mapa lo tengo guardado en el otro computador. Protocolo de salud pública, intoxicación y. Instituto Nacional de Salud, ¿qué año? Es una página del Ministerio de Salud, ese protocolo. El protocolo, ahí está todo el sistema de vigilancia epidemiológica, pero está este cuadro. Acá está todo, ¿ves? Es todo un archivo. ¿Sí? Está este cuadro que está acá. Que ese sí lo pregunto en el parcial y todo, y es muy importante, pero ese protocolo, no, ya lo envié a todos al canal del grupo. ¿Sí? ¿Cuál? Y la pregunta es para todos, ojo, ya saben cómo funciona esto, ¿cierto? Ya saben cómo funciona esto, ¿cierto? Ubíquense todos en el cuadrito, era que lo quería poner ahí, pero no lo encontré, yo lo estoy metiendo mal una palabra. La pregunta es, ojo, me voy a inventar aquí un caso. Si tenemos un trabajador con un resultado basal de la colinesterasa eritrocitaria, vamos a suponer que los valores normales están entre 4 y 20.
que sean esos los valores normales, suponiendo, porque en la vida real no son esos, pero para que les quede más fácil para usted. Suponiendo que los valores normales son de 4 y 20, y resulta que me mandan en un examen de ingreso un resultado donde la colinesterasa eritrocitaria me sale en 200. ¿Qué está pasando con ese trabajador? No, ustedes no. ¿Qué está pasando con ese trabajador? Miren cómo está de real todo esto. ¿Se está intoxicando? ¿Cómo? ¿Usted repitente? No. Que está bien, ¿quién considera? Está re alto, mire, lo mandamos para la UCI, lo mandamos por urgencia. De colinesterasa. Está muy alto, mírela. Está bien, ¿no? Porque está bien. Los valores normales son de 4 a 20 y le mandé a hacer la colinesterasa eritrocitaria y salió en 200. Está 10 veces más aumentado. ¿Qué está pasando ahí? ¿Está intoxicado? Sí, no, no está. ¿Y por qué? Sí, está intoxicado. Si está intoxicado y sería leve, moderado, severa, ¿estaríamos para mandarle urgencias? Sí, ¿por qué? Porque como usted dijo, está 10 veces más a lo normal. 10 veces más a lo normal. ¿Usted qué opina? Yo opino que se está defendiendo el cuerpo. Ustedes miren lo que está acá, ojo. Yo le estoy dando el estímulo a él. ¿Y él qué produce para quitarme a mí? ¿Qué produce? La enzima. ¿Cuál enzima? La colinesterasa eritrocitaria. Entre más enzima él produzca, más me va a quitar a mí. ¿Va a haber riesgo de que yo me le pegue? No. Entonces, entre más alta esté la colinesterasa, ¿qué va a haber? Entre más alta esté la colinesterasa, ¿qué va a pasar? Póngale lógica, hermana. Menor riesgo de intoxicación. ¿Por qué? Porque entre más enzima haya, pues más me va a quitar a mí. Entre más enzima se produzca acá, menos neurotransmisor se va a quedar acá. ¿Sí me entendió? Entonces, ¿hay riesgo de intoxicación? Entonces, por favor, porque este resultado me toca mandárselo a los ISOs. Ay, doctor, pero eso salió en 200 y usted no le puso ninguna restricción ni nada. ¿Qué hago con el trabajador? Nada. ¿Qué significa? Que el cuerpo se está defendiendo. ¿Sí entendió? Que el cuerpo se está defendiendo ¿de qué? Del estímulo. Tiene que usted tener control de fuente y medio y persona muy bien, que lo vamos a ver acá. ¿Por qué? Porque hay un estímulo grande, pero el mismo cuerpo le está respondiendo. Mándele a hacer pruebas de función renal. Está el riñón bien listo, por ahí se está eliminando el ácido acético y estamos bien. ¿Sí me entiende? Vamos a suponer que el ingreso que usted me mandó, Marta, le salieron las pruebas en 18. ¿Sí? Esta es la basal. Yo le digo, Marta, la colinesterasa eritrocitaria le salió en ¿qué? En 18 a este paciente. Quiere decir que está dentro de parámetros ¿qué? Normales. O sea, entra a trabajar. ¿Listo? A los 3 meses, Marta le toma una, ¿cierto? Y le salió la colinesterasa en 16. ¿Qué significa? Que está dentro de parámetros normales, pero comenzó a ¿qué? Y si comienza a disminuir, ¿qué quiere decir? Que algo me la está bloqueando y que yo me puedo quedar aquí estimulando, ¿cierto? Entonces ahí es donde ustedes se van al cuadro y dicen, eso, menor al 25% de la basal, ¿sí o no? Si lo normal es 20 y estaba en 18, ¿es menor al 25? Menor al 25 de la basal. ¿Cuál era la basal que teníamos nosotros? 18. En el examen de ingreso le dio 18. Y en el control, ¿cuánto tenía? 16. Menor al 25%. Entonces se van y está dentro de los parámetros ¿qué? No. ¿Sí? A los 3 meses. A los otros 3 meses, o sea, a los 6 de haber ingresado. ¿Sí me han entendido, no? A los 6 de haber ingresado le salió en 12. Eso con respecto a la basal, que era el 18%, ¿cuánto ha disminuido? 8. Ha disminuido más o menos un 30-40%. Entonces, entre un 25 y 40% es una intoxicación ¿qué? Leve. ¿Sí me entiende? Y a los otros 3 meses, o sea, a los 9 meses ya no le salió en 12 y todos están dentro de parámetros normales, ¿sí? Pero sigue bajando. Ya no le salió en 12, sino que le salió en 8. 8 es una intoxicación de más del 50%, está entre el 50 y el 75, es una intoxicación ¿qué? Moderada. Aquí yo lo saco.
Porque si le sigue bajando, a pesar de que esté normal, si le salen 5, es una intoxicación de mayor al 75% y severa, ya está en la UCI trabajando. Sáquelo cuando esté moderada. Entonces, por favor, así esté dentro de parámetros normales, si comienza a bajar, ya es un riesgo. Y comienza a bajar y usted entonces aplica este cuadro y dice, no, lo tengo leve, vamos a comenzar a actuar en fuente media persona porque está pasando algo. Pero sí supieron interpretar esto. Así esté Marta dentro de parámetros normales, así esté dentro de parámetros, usted lo que tiene que saber es cuánto está bajando para saber si le está intoxicando. No, está en 5. Entonces todo el mundo dice 5, si de 4 a 20 es normal, ¿por qué se intoxicó ese trabajador? No entiendo. No, ese no intoxicó por plaguicidas. Pues claro, porque lo importante no es que esté dentro de parámetros normales, lo importante es que haya comenzado a bajar con respecto a ¿qué? A la base de 18. ¿Sí entendieron? Sí. No le tengan miedo a cuando la colinesterasa sale alta, porque quiere decir que se está defendiendo el trabajador. Tenga miedo cuando comenzó a bajar. ¿Qué lo produce si cuando nosotros, empieza a bajar? ¿Por qué? Porque no se utilizan los elementos adecuados. No hay, principalmente se bloqueó la colinesterasa eritrocitaria, ¿por qué? Porque hay estímulo muy grande. Vamos a mirar en fuente y media persona qué es lo que puede estar pasando. No es que el hombre era hipertenso, usted nunca le mandó ese poder de función renal y estará diabético. Ah, pues se me está intoxicando por eso. Puede ser, ¿sí? Entonces ya saben cómo se va a comenzar ese sistema de vigilancia primaria, lástima que no me olvide ese. Para ahí está el paso a paso fácil de cómo se hace el sistema de vigilancia primaria, que ahorita lo van a repasar conmigo. ¿Claro está ahí? Ya entienden que la vaina no es que salga alta, entonces si nosotros aquí con Mediavía estamos haciendo consulta y una empresa llama y dice, uy doctor, es que ustedes le mandaron la colesterol eritrocitaria y le salió muy alta, ¿qué tenemos que hacer? Usted ya le contesta, nada, el cuerpo está defendiendo, déjenlo ahí quietico y después le comunicamos al doctor para que les explique bien y yo les explico esto. ¿Sí me entiende? Pero usted dice, bajo resolución 1013 del 2008, normatividad por lagatizo, cuando la colinesterasa está aumentada, no se le hace nada porque el trabajo se está ¿qué? Defendiendo. Y ahí está, muy fácil. ¿Listo hasta acá? Bueno, entonces fácil. ¿Sí ven que sí estaba fácil el lagatizo? Esto es muy fácil. Lástima que no me puedo dejar esto. Bueno. Entonces me voy a devolver aquí a donde dice carbamatos y órganos fosforados. Entonces ustedes me van a buscar una imagen. Hasta aquí ha estado fácil todo, ¿sí? Y aquí es un ejemplo que ustedes van a poner, pero no imagínense. Me van a poner 5 carbamatos y 5 organofosforados. Las imágenes. Y los nombres si quieren. Simplemente me ponen 5 para que no haya diferencia. Entonces el balgón, que es un carbamato o organofosforado. Listo. Entonces 5. Y necesito que entiendan la diferencia. Entonces, ojo. El carbamato se une a ¿quién? Al receptor, se une a la colinesterasa, la bloquea de forma ¿qué? Parcial. ¿Y después la qué? La libera. ¿Cierto? Entonces el carbamato bloquea la enzima, la bloquea, ¿cierto? De forma parcial, 30, 40, 50 minutos, pero después la qué? La libera. Los órganos fosforados cogen la ¿qué? La enzima la cogen pero no la ¿qué? No la liberan. Ese es el que se me va a ¿qué? Intoxicar. ¿Sí entendieron la diferencia entre carbamatos y organofosforados? Entonces ustedes cogen una diapositiva, otra diapositiva y colocan carbamatos, unas imágenes de carbamatos, organofosforados, ¿sí? Colocan una enzima ahí, colocan bloqueo parcial y bloqueo permanente. No más. ¿Sí ven? Que no necesito unos caretazo ni nada para eso. Les explico a nivel médico. Yo estoy allá 1 de la mañana y de repente me llega un chino, una china así como ustedes y que es que la dejó el novio, el mozo, el amante, como sea, y se intoxicó. No le puedo decir el nombre para que lo busquen. Y bueno, y tengo un auxiliar que viene, no, todo se intoxicó y era un carbamato. Ay, póngale oxígeno, líquidos y en 1 hora voy, déjeme dormir. ¿Por qué me quedé así? Porque no es reversible. Porque con líquidos, ¿qué hago? Pongo ese riñón a 1000 y así ácido acético comenzó a hacer. Y como yo sé que si es un carbamato me la va a liberar después, entonces ¿qué va a pasar? Eso fue un simple susto de esa persona y si sabía medicina era un simple susto por asustar, digámoslo así, a los papás o algo. Entonces con el carbamato no hay tanto problema porque la coge pero la libera. Con los órganos, no doctor, es que llegó un paciente con dificultad respiratoria, con cialorrea, o sea, con mucha salida en la boca,
no puede respirar muy bien, le están sonando los pulmones, y que se tomó un órgano perforado, que se tomó un qué, un órgano, huele porque, ¿qué pasa? Bloquea la enzima pero no la libera, o sea, el paciente nos va a convulsionar y a hacer un paro respiratorio. ¿Ya les quedó claro? ¿Fácil o no fácil? Esta vaina es muy fácil, ¿sí ven? ¿La gatizo es fácil? Lo que pasa es que necesito un poquito de la asesoría. ¿Listo? Entonces, hasta aquí hemos visto anatomía y fisiología. Claro hasta aquí, ¿no? Claro hasta aquí. Bueno, listo. Entonces nos vamos entonces. Quiero ahorita que van las clases. Y ya en la clase es mucho mejor, hermano, porque en la clase sacamos nota y todo el mundo frente a nuestros trabajos. Entonces, bueno, resulta que ustedes ya están trabajando como CISOs. Acuérdense que ya hablamos de legislación, ¿no? Ustedes ya están trabajando como CISOs y les llegó a usted un trabajador intoxicado. Les llegó, no, ustedes, un trabajador se le intoxicó, lo llevaron a urgencias. Entonces resulta que ese trabajador en urgencias, afortunadamente lo atendieron ligero, ustedes fueron pilos, se lo llevaron por urgencias, me lo llevaron por urgencias, el médico le puso el oxígeno, los líquidos, bueno, todo, y a las 24 horas el trabajador mejoró. Le dieron una incapacidad de un día y el trabajador se le presentó a usted, se le presentó a laborar. Se le presentó a laborar. ¿A quién? Al CISO, que es usted. Se le presentó y dice, vea, el médico general me revisó, me mandó me incapacitó un día, ya me acabó la incapacidad y ya vengo a trabajar. ¿Qué se tiene que hacer usted con esa persona que le llegó ahí? Primero hay que mandarle a hacer exámenes médicos ocupacionales. ¿Cuál? Los de preingreso. ¿Ya está trabajando? De posincapacidad. Entonces aplicamos la resolución 2346 del 2007, artículo 3, que dice que los exámenes de obligatorio cumplimiento son ingreso, periódico de retiro, posincapacidad y por cambio de ocupación. Dice que son de obligatorio cumplimiento, como el agatizo. Entonces usted, ¿cierto? Usted, como sabe la legislación, le dice a recursos humanos o al gerente o el que sea, necesitamos hacer un examen posincapacidad, ¿cierto? Para mirar si ese trabajador lo podemos poner a trabajar o no, ¿cierto? Y también la norma técnica de incapacidad. La norma técnica colombiana 4115, la norma técnica colombiana 4115 define lo que acabo de decir Martica. Define que el posincapacidad se hace con una incapacidad de 15 días o más o menos dependiendo de qué, del riesgo, o menos dependiendo del riesgo. ¿Quién define el riesgo? El CISO. ¿Quién define el riesgo? El CISO. ¿Sí me entiende? Entonces, me explico. Si usted tiene una persona secretaria que le dio una faringoamigdalitis y le incapacitaron 5 días, ¿usted me la va a mandar un poco de incapacidad? ¿Por 5 días? No. ¿Tiene algún riesgo la secretaria con esto? ¿Con la faringoamigdalitis? No. Pero si tiene un trabajador allá fumigando con plaguicida inhibidor de la colinesterasa de 48 años, que se intoxicó por el plaguicida, pero que mejoró mucho a los 2 días, y usted lo va a poner a trabajar otra vez en plaguicida inhibidor de la colinesterasa, defíname el riesgo. Tienen alto riesgo con 2 días nomás de incapacidad de volverse a intoxicar. Por eso la norma técnica colombiana dice de 15 días o más o menos, dependiendo de qué, del riesgo. ¿Ahora sí entendió la diferencia? ¿Y por qué con 2 días me lo mandaron a trabajar? Y ustedes me tienen que mandar ese paciente a mí. Me tienen porque es que es de obligatorio cumplimiento. Porque, ojo, ese paciente duró 24 horas en qué? Hospitalizado. Después, un día más en casa. ¿Cuánto van? 48 horas. Y usted lo puso a trabajar otra vez fumigando. Duró 3 días bien. Y al 5.º día quedó inválido. Y se la cobran, hijo de puta. Se la cobran. ¿Y por qué se la cobran? Porque es que esto es de obligatorio cumplimiento de posincapacidad. Si me lo hubieran mandado a mí, ¿yo qué hubiera dicho? Paciente de 48 años, ¿cierto? Con alto riesgo de presentar síndrome intermedio o neuropatía retardada, motivo por el cual debe ser restringido por 2 meses a ninguna exposición de qué?
y nuevo control con médico laboral en 2 meses con colinesterasa eritrocitaria y pruebas de función renal. Ya saben para qué la colinesterasa eritrocitaria, para mirar si está dentro de parámetros normales o si continúa bajita. Y pruebas de función renal, ya saben para qué. Y ahí se hace revisión de cuando se le hizo la de ingreso al puesto de trabajo. Claro, con la basal. Entonces, ¿sí me entendieron lo que yo hice? ¿Y por qué yo le doy 2 meses y por qué me lo tienen que mandar ustedes al posincapacidad y todo solamente con 2 días? Porque la norma técnica colombiana dice, o menos de 15 días, pero dependiendo del riesgo. ¿Y cuál es el riesgo de que un paciente se me complique después de estar bien y que haya pasado por urgencia? Yo tuve una demanda, fuimos de peritos, y decía el juez, doctor, pero si el médico general lo mandó a trabajar, ¿cuál era el problema? ¿El médico general sabe de riesgo? No. ¿El médico general sabe de riesgo? No. ¿El paciente se le mejoró? No. ¿El paciente se le mejoró en urgencias? Claro, le dio de alta con un día. ¿Quién sabe de riesgo? El médico laboral. ¿Quién sabe de riesgo en la empresa? El CISO. ¿Quién ve legislación en la universidad? El CISO. ¿Quién ve anatomía? CISO. Anatomía. ¿Quién ve medicina preventiva? El CISO. ¿Quién ve medicina del trabajo? El CISO. ¿Quién ve sistemas de vigilancia epidemiológica? El CISO. ¿Quién ve ergonomía? El CISO. ¿Quién ve toxicología? Señor juez. ¿Y quién ve legislación? Tiene 6 semestres de medicina y 1 de legislación. Este CISO que está acá sabe el tema. Lo que pasa es que la ignorancia no le exime responsabilidad. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué pasa si usted no le hace posincapacidad? Que puede ser un síndrome intermedio o una neuropatía retardada. Léame el síndrome intermedio. Léanlo porque por favor les dije que te dieran la gatizo. A ver, léame el síndrome intermedio. Vamos con su gatizo. ¿Hola trajo? ¿Está qué vino hoy? Es que salí del trabajo. No es excusa, usted sabe que tenés que traer la gatizo. A ver, léame la gatizo. El síndrome intermedio es el cuadro clínico que se presenta después de la aparente recuperación. ¿Después de la qué? De la aparente Se presenta después de una aparente recuperación, siga, aguda. de la intoxicación aguda con órganos fosforados. Se conoce como síndrome intermedio, ya que inicia después de la resolución de la crisis. Después de la resolución de la crisis, o sea, ¿cómo está el paciente? Bien. ¿Sí ve? Y siga. Colinérgica aguda, pero antes del desarrollo de la neuropatía retardada inducida por órganos fosforados. Aparece 24 a 96 horas después de la crisis colinérgica. Ojo, aparece 24 a 96. 96 horas, ¿cuántos días son? 5. ¿Cuántos días duró el incapacitado y en urgencias? 2. Pasaron 3 días más y al 5.º día ese paciente quedó inválido. Por esto, siga. Se presenta en el 20% de los pacientes. 20%, imagínense. Eso no es poquito, ¿sí ves, no? Siga. Se presenta en el 20% de los pacientes con intoxicación moderada a severa por órganos fosforados, especialmente vía oral, sin que exista una asociación específica con algún órgano fosforado en particular. Se origina por efecto de la acumulación de la acetilcolina en los Ya eso es careta. receptores. Ahora sígalo abajo diciendo, después de un periodo de 4 a 20 días, Dos renglones. Después de un periodo de 4 a 20 días se resuelve sin dejar secuelas, excepto en las posibles complicaciones derivadas de la intubación prolongada. listo. Entonces, ¿sí ve por qué le doy yo 2 meses? Yo no me aseguro con un mes, yo me aseguro con 2 meses porque quiero evitar que me haga un síndrome intermedio. El paciente usted lo ve bien a los 2 días, pero usted lo expuso otra vez ¿a qué? A los plaguicidas, sabiendo que no podía ser un síndrome intermedio porque un 20% es mucho, ya estaba semibloqueada la enzima y con nosotros la otra exposición a químicos se me bloqueó más y pum, me quedó inválido porque eso es lo que hace dañar ¿qué? La neurona. Y si daña la neurona no hay impulso nervioso y si no hay impulso nervioso el músculo no se mueve. Por eso los pacientes que dañan la médula ósea quedan cuadriplégicos o hemiplégicos. ¿Por qué? Porque se daña el sitio por donde pasa el impulso nervioso. ¿Listo hasta ahí? ¿Fácil o no fácil? Pero ¿qué pasa con y ahorita se dan cuenta por qué 2 meses, con la neuropatía retardada? Léame la neuropatía retardada. La neuropatía periférica puede presentarse días o semanas después de la exposición aguda. ¿Días o qué? O semanas. Por eso yo doy 2 meses. ¿Sí ven? Entonces dices, uy, pero 2 meses, doctor. Resolución 10-13. Y 2 meses vuelve a control con el médico laboral, por eso, revisando el examen. con los exámenes que yo le mandé. A ver si nos lleva más de 2 meses. Listo, siga.
Después de la exposición aguda a órganos fosforados, en caso de exposición crónica, su inicio es incierto, meses e incluso años. Este retraso está relacionado con la dosis del agente tóxico y con su naturaleza química. Algunos órganos fosforados inducen efectos neurotóxicos retardados después de una sobreexposición aguda. Y mire cómo queda el paciente, créalo. Clínicamente se manifiesta como una parálisis ascendente de las extremidades inferiores originada por la degeneración axonal de los nervios motores. Este efecto neurotóxico retardado es independiente de la inhibición de la acetilcolinesterasa y es atribuido a la fosforilación de una estearasa específica del tejido nervioso conocido como estearasa neurotóxica. Vale, ahí, ya. Y ahora léame el último párrafo. Este tipo de neuropatía se caracteriza por la desmielinización de los nervios largos y la disfunción neurológica que se genera aparece entre 1 a 3 semanas después de la exposición aguda. Listo, ahí. 1 a 3 semanas, sí, porque le dura 2 meses. ¿Y por qué se caracteriza? Porque se comienza a perder ¿qué? La movilidad de las piernas. ¿Sí ve? Entonces, ¿por qué hay que hacer el posincapacidad? Primero, porque la resolución lo dice y es de obligatorio cumplimiento. Y segundo, porque yo defino cuánto tiempo dependiendo de esto. ¿Sí me entendieron? Entonces usted pasó el mail a recursos humanos y a gerencia. No, es que yo no pago el examen que es muy caro. Yo particular lo cobro 300 y aquí por empresa contempla como 190. ¿Cuánto les cobro? 180. Exacto, porque tengo que revisar historia clínica, porque tengo que tener un fundamento jurídico para eso. Entonces no es que el gerente no autorizó ni nada y el paciente le dio una cuadriplegia y todo y el paciente demandó y cuando esté frente al juez y todo y si lo llaman uno de perito uno le dice, bueno Matica, y usted bajo resolución 2346 mandó a hacer el por incapacidad, sí doctor, lo mandé a hacer y qué pasó que no le hizo, mire ahí está el mail. Y el que no autorizó fue el que. Bueno, señor gerente, venga, muéstreme su licencia de salud ocupacional. No tiene, entonces porque ustedes autorizan la que sí sabe. Señor juez. Por eso que uno debe tomar la decisión y ya los correos y ya. Usted simple. Es que aquí el señor gerente no autoriza nada. Muéstreme el mail donde no autorizó. Porque si le llega a pasar algo al trabajador, lo que lo va a salvar a usted de una demanda que es los correos. Los correos electrónicos. Y que lo diga Martica, yo escribo, comunico, escuchan esas historias clínicas porque lo que yo hago es real. Una demanda, mire, señor juez, yo escribo aquí todo. ¿Fácil o no fácil? Bueno, vámonos por. Y aquí ya nos vamos metiendo al fascinante mundo de las recomendaciones. Vayámonos a la tabla número 1. De marco conceptual y pegadito, tabla número 1. La 37, página 37. No, ¿No es lo mismo? ¿La 33? ¿Lo mismo? La 33. de marco conceptual a la segunda ladito. Categoría toxicológica de los plaguicidas. Habla 1. Sí, sino que estoy mal, pero no. ¿Ya le contaron? Entonces, ¿de dónde van a sacar ustedes las categorías toxicológicas? Pues de las hojas de seguridad de qué? Del químico que estén manejando el plaguicida. Entonces usted dice, si tiene una categoría toxicológica, el periodo de reentrada si tiene una categoría toxicológica 1, es extremadamente tóxico. ¿Listo? Si tiene una categoría toxicológica 2, es altamente ¿qué? Tóxico. Si tiene una categoría toxicológica 3 y 4, es Medianamente tóxico. o ligeramente tóxico. ¿Para qué es este cuadro? Lo otro, el equivalente OMS a categoría 1 es 1A. Y la dosis letal 50 dice que con el 50% de la sustancia química puede matar al 50% de los trabajadores. Es eso, pero eso no viene al caso. ¿Para qué es importante este cuadro? Para que ustedes vean los periodos de reentrada, y los periodos de reentrada están en la página 70 segundos. Ya les digo dónde está aquí. Ya, página 70.
La página 70 está antes de la tabla 9, para mí. Buenas Porque noches. las páginas no. Hola, Juanita. Página 70 está. Los periodos de entrada están en la, donde está la tabla 9, para mí es la página 70, pero por ustedes no. Los periodos de reentrada. La 71, creo. Es esta. 71, ¿qué es esto? Periodos de reentrada. ¿Ya están los periodos de entrada? Veanlos. Los periodos de reentrada son unos 71, ¿sí? Para algunos plaguicidas, órganos fosforados de uso frecuente en Colombia. Dice, los periodos de reentrada después de la fumigación de un área se basan en la categoría toxicológica y en las características fisioquímicas del producto. Se encuentran registrados en las etiquetas o en las hojas de seguridad de cada producto. Los periodos de reentrada establecidos por la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos son para los plaguicidas categoría 1, mínimo 48 horas, categoría 2, mínimo 24 horas, categoría 3 y 4, mínimo 12 horas. ¿Qué significa eso? Yo lo tengo acá. Si usted está fumigando con categoría toxicológica 1, que es extremadamente tóxico, ¿de dónde sacan esta categoría y de dónde sacan los periodos de la entrada? Ya los leyeron, ¿no? De las hojas de seguridad. Si le toca la categoría toxicológica 1, ¿cierto? Dice el periodo de reentrada. O sea, si hoy fumigó usted con categoría toxicológica 1, el periodo de reentrada es cuándo va a volver a fumigar usted con esa categoría. ¿Al cuánto tiempo? A las 48 horas. Tiene que durar 2 días sin exposición a la 1. Para la categoría 2, ¿al cuánto tiempo va a fumigar? 24 horas. 3 y 4, 12 horas. y lo pregunto en el parcial o no. Ah, bueno. Entonces, Marta, si hoy fumigó con categoría toxicológica 1 su trabajador, ¿usted lo va a poner a mamar gallo 2 días? No. Entonces juegue con las categorías toxicológicas. Si hoy fumigó con categoría toxicológica 1, mañana ¿con cuál lo pone a fumigar? 3 y 4. Con 3 y 4 porque es a las 12 horas. Y pasado mañana con 2 porque es a las 24 horas. Y pasaron 2 días, ¿con cuál vuelve a fumigar? Con la categoría 8. ¿Sí entendieron ahora sí lo fácil que es? Re fácil, ¿no? Entonces, ¿bajo qué circunstancias lo va a poner usted a fumigar? Bajo estas circunstancias. Entonces se me van a donde dice periodo Still. Eso está antes del punto 7.1.5. Antes del punto 7.1.5. 7.15. Esto. Los colores los tengo. No, pero yo en la casa ya después. ¿Ya lo encontraron? Sí, señor. ¿Ya? Entonces, léame la definición de Still. Es el límite de exposición media a corto plazo durante 15 minutos de tal forma que el trabajador no esté expuesto más de 15 minutos seguidos, no más de 4 veces en la jornada de trabajo y con un intervalo de al menos 1 hora entre cada exposición para protegerlo contra efectos agudos en la salud. Entonces, ¿cómo lo va a poner a fumigar usted? Entonces, esto yo lo aplico para la categoría 1 y 2, que son los que me pueden intoxicar el trabajador. Entonces,
Lo puso a fumigar 15 minutos. Sáquelo enseguida, ¿qué? 1 hora, pero lo sacan las casas de las cuevas. No, en 1 hora lo va a sacar. Aquí está el lote de arroz, está fumigando, sáquelo aquí. A hacer aseo, a hacer aseo, póngalo en almacén, a barrera, trapear, póngalo, o sea, sáquelo de esa área, pero en 1 hora póngalo a hacer otra cosa diferente a fumigar. Pasó la hora, vuelve ¿qué? Y póngalo a fumigar, van 2 veces, 15 minutos. Sáquelo otra vez 1 hora, póngalo a hacer otra cosa. Pasó la hora, vuelve y métalo otra vez 15 minutos. Pasaron los 15 minutos, sáquelo otra vez 1 hora, vuelvo otra vez 15 minutos. 15 minutos por 4 periodos con descansos de 1 hora y ya pasó el día de hoy. Pero a categoría 1 y 2. ¿Sí se dieron cuenta? Ahora, ¿cómo van a hacer ustedes seguimiento del trabajador? Ubíquense en el punto 7.2. Periodo STIC. ¿Qué cara la gente fácil? Sino que uno tiene que saber La asesoría. Sí, la asesoría es fundamental porque la entiendo. ¿Listo? ¿Ya? 7.1 y vamos a comenzar con el sistema de vigilancia epidemiológico. Entonces, sistema de vigilancia epidemiológico. Primer paso. Nombre de la empresa. ¿Cómo va a llamar la empresa de nosotros? Medicina del Trabajo. ¿Grupo qué? 1 o grupo 2, porque aquí hay de 1 y 2. Entonces, nombre de la empresa, Medicina del Trabajo, CIPA 1, listo. Segundo nombre, ya tiene nombre de la empresa. Segundo, actividad económica. Actividad económica, el agro o fumigación. Tercero, primer pasito que yo doy es que conocer la empresa. Me contrató hoy Marta para trabajar a ver cómo se hizo. Vamos a mirar el sistema de vigilancia epidemiológica para el riesgo químico. Entonces, primero, nombre de la empresa. Segundo paso, actividad económica. Doy el tercer paso y en el tercer paso ya me meto mucho más a la empresa y voy a mirar cómo está aquí distribuida la empresa. ¿Cierto? Ese es el tercer paso. Entonces, para efectos prácticos, vamos a decir que la empresa esté distribuida en 3 áreas: administrativo, almacén y operativo, que son los que están fumigando. ¿Listo? Cuarto paso. Como ya los identifiqué, vamos a hacer una inspección subjetiva. Vamos a ir a mirar cada sitio. Nos vamos para el área administrativa, nos vamos para el área de almacén y nos vamos para el área de producción operativa. ¿Cierto? Y vamos a una inspección subjetiva, vamos a ir a mirar. ¿Y qué vamos a ir a mirar entonces en el quinto paso? Vamos a mirar, en esa inspección subjetiva, vamos a mirar los GES de la parte administrativa, de la parte de almacén y la parte operativa. ¿Qué son GES? Grupos de exposición similar. ¿Qué es un grupo de exposición similar? Es un grupo de personas que se exponen al mismo riesgo, en las mismas condiciones, las mismas horas, el mismo número de trabajadores, utilizan los mismos elementos de protección personal. Por eso se llaman grupos de exposición similar, porque se exponen al mismo riesgo, en las mismas condiciones y las mismas personas. ¿Sí me entendieron? Entonces, el GES administrativo, ¿cierto? Es un GES especial porque se expone a unos riesgos, sí, porque de pronto la oficina queda al pie de ¿qué? De donde fumiga lo queda al pie del almacén, y de una u otra manera por evaporación pueden estar expuestos a eso, ¿cierto? Entonces, el GES de administración es muy diferente al de almacén, claro, y al operativo, claro. Entonces, nos fuimos a cada ¿qué? Nos fuimos a cada grupo de exposición similar y llegamos a administración, y de forma subjetiva vamos a decir que en el almacén, la parte administrativa, ¿cómo sería la exposición al químico? ¿Cuál plaguicida? Leve, ¿cierto? Porque ni siquiera lo manipulan. ¿Y cómo sería en la parte de almacén comparada con la operativa? Moderada. ¿Y aquí qué? Severa. Entonces ya comencé, y ustedes que manejan bien lo que es la norma técnica colombiana, lo que es la GTC 45, a priorizar ¿qué? El riesgo. ¿Sí ven? Entonces ya estamos aplicando GTC 45
y estamos priorizando el riesgo, pero ¿qué dice la GTC 45? Vuélvalo ¿qué? Objetivo. GTC 45 dice vuélvalo objetivo. ¿Y cómo lo volvemos objetivos? Ah, pues ahí hacemos las mediciones ambientales. Y ahí es cuando viene el problema, porque entonces ¿qué pasa? Viene Matica y le dice al gerente de la empresa, tenemos que hacer una medición ambiental. ¿Y el ingeniero cuánto cobra? 10 millones. Pero es que la salud ocupacional es un gasto o una inversión. ¿Cuánto vale una intoxicación? ¿Cuánto vale un paciente que se joda? Que usted ya sabe cuánto vale un paciente. Pero entonces nosotros tenemos un más bajo la manga. Ley 1562 del 2012. ¿Qué dice la ley 1562? Y estamos metiendo más legislación. ¿Qué dice la ley 1562 del 2012? Fue la que cambió todo el sistema general de riesgos laborales, ¿cierto? Y en su artículo 11, ¿qué dice? Que la RL debe ¿qué? Destinar del 10% de todas sus utilidades a actividades de promoción y prevención ¿a qué? A las pequeñas y medianas empresas, a los pymes. Pues aproveche ese 10% y pida que le hagan esos monitoreos. ¿Cuántos de ustedes aprovechan ese 10% de la RL? Y no lo piden. Usted lo está aprovechando, pero lo está pidiendo bajo artículo 11. Sí. Listo. ¿Y los dan o no los dan? Ah, los dan. Es que aquí tenemos un CISO y sí los dan, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, bajo ley 1562, la ARL se vio obligada a hacer el monitoreo ambiental. ¿Por qué? Porque usted no necesita pasar de lo subjetivo de ley de moderado severo a lo objetivo. Entonces viene el ingeniero de la ARL, ¿sí? Entonces le dice a usted, bueno, CISO, ¿cuántos puntos vamos a hacer acá? A la parte administrativa esa mierda no hay nada de trabajadores, hagámosle un punto, usted dice sí. Para los de almacén hagámosle 5, pero para los operativos hagámosle 6. ¿Ustedes qué dirían? Cuando son menos de 50 trabajadores se hacen 6 vueltas. Entonces usted le dice, no, señor ingeniero, yo necesito que me haga esto bajo resolución 1013 del 2008, que es la que me reconoce el agatizo PIC. ¿Y qué dice el agatizo PIC? Que necesito saber el número de trabajadores de los GES. Entonces, en la parte administrativa tengo 40 trabajadores, en la parte de almacén tengo 70 trabajadores y en la parte de fumigación, o sea, operativa, tengo 100 trabajadores. ¿Sí entendieron? Usted le dice al señor ingeniero, es que el agatizo me dice que lo que tengo que... Las muestras que usted me tiene que tomar son las siguientes. Cuando hay menos de 50 trabajadores en el área, mínimo ¿qué? 6. Mínimo 6 muestras, porque si no, no me sirve para qué. Para mierda. ¿Sí entendieron? Y lo está diciendo bajo resolución 1013. Y cuando son mayores a 50 trabajadores, cuando son mayores, se saca la raíz cuadrada del total de los trabajadores. Raíz cuadrada de 70, que no sean repitentes. Raíz cuadrada de 70, ¿cuánto es? Y que hayan pasado por párvulos, obviamente, y hayan ganado párvulos. Raíz cuadrada de 30, ¿no pasaron por párvulos? ¿No saben? No. Marta, raíz cuadrada de 30. Raíz cuadrada de 30. 8 por 8. 8 por 8. ¿Cuánto es? 8 por 8. Y 9 por 9. Con 8 no me paso, pero con 9 sí. Entonces, ¿cuál es? No puedo pasarme. Llegar o menos. Entonces, ¿cuántas muestras voy a colocar acá? 8. Porque 8 por 8 es 64. No es que me paso. 9 por 9 es 81. Me paso de 70. ¿Cuántas muestras voy a pedir para almacén? 8. ¿Cuántas muestras voy a pedir para los de fumigación, los operativos? La raíz cuadrada de 100. No, ustedes parece que no hubieran pasado por párvulos. 10. Ah, sí, es que es muy diferente a lo que le estaba diciendo usted el ingeniero. No, señor ingeniero, olvídese. A mí me da el favor y vamos a respetar la resolución 1013 y me va a hacer estas ¿qué? Entonces, él sí ve obligado a hacer estas muestras y le va a entregar el resultado. Cuando entrega el resultado ya es algo que objetivo. Ya no es subjetivo, sino que objetivo. Entonces pasamos de lo subjetivo ya a lo objetivo, ¿cierto? Y entonces le va a decir lo siguiente. Vamos a suponer que estamos haciéndole un seguimiento al vaigón. Vamos a suponer que estamos haciendo un seguimiento al vaigón y ustedes allá me van a decir si es un carbomato o un órgano corporal. ¿Listo?
Y vamos a suponer que el límite máximo permisible del vaigón es 1. ¿Está bien entendido? ¿Sí me han entendido? Sí, señor. Y aquí hay otra palabra que quiero que ustedes se me aprendan muy bien, que es nivel de acción. ¿Y qué es el nivel de acción? Es el 50% del límite máximo permisible y es en el punto en el cual tenemos que comenzar a actuar en fuente, medio y persona. ¿Sí entendieron? El nivel de acción que es el límite máximo permisible, ¿cierto? Perdón, el nivel de acción es el 50% del límite máximo permisible y es el momento en el cual tenemos que comenzar a actuar en fuente, medio y persona. ¿Cuál sería el nivel de acción para este ejemplo para el vaigón? ¿Cuál sería el nivel de acción? Ay, Dios mío. El nivel de acción es el 50% del límite máximo permisible. ¿Cuál es el 50% de 1? 0.5. 0.5. Exacto. Entonces, como ya conozco el nivel de acción de mi límite máximo permisible, voy a buscar los resultados de ¿qué? Del monitoreo ambiental. Y resulta que el monitoreo ambiental, que le hizo las 6 muestras en la parte administrativa, dijo que el nivel del vaigón encontrado en la parte administrativa fue de 0,0001. Eso comparado al límite máximo permisible, ¿en cuánto es de porcentaje? ¿En cuánto es de porcentaje? ¿Cierto? Esto es menor al 10% de ¿qué? Del límite máximo permisible. ¿Sí entendieron? ¿Sí entendieron? ¿Sí? El nivel de acción es el 50% que es 0,5. Nos fuimos a la parte administrativa y encontraron 0.00001 de vaigón. ¿Eso equivale a cuánto? A menos del 10% del límite máximo permisible, porque el límite máximo permisible ¿cuánto es? 1. ¿Sí entendieron, no? Y entonces, ¿qué significa eso? Váyanse a donde les dieron periodo estivo. Váyanse a donde les dieron periodo estivo, ¿ya? Váyanse y dígame la definición de zona inferior. Corresponde a los valores inferiores al 10% del límite máximo permisible en los que se considera que los riesgos para la salud son mínimos y se toma como referencia para definir el concepto de calidad Listo, de aire. entonces Marta presenta una diapositiva bien buena al señor gerente y dice, en la parte administrativa tenemos una zona ¿qué? Inferior, quiere decir una zona menor al 10% del límite máximo permisible y no se hace nada porque todo está ¿qué? Normalizado. Miren qué es zona inferior. Es cuando la concentración del químico es menor a ¿qué? Al 10% del límite máximo permisible. Porque en un parcial de segunda convocatoria, y esa niña repitió, ¿qué me contestó Pato de zona inferior? Dígale, ¿sabes? ¿Usted me contestó? ¿Qué me contestó? La vagina. Era la vagina. Yo aquí en ningún momento estoy hablando de vagina ni nada. Ahí es cuando me digo, no estudian. No estudian. Aquí dice vagina en algún momento, vuelve y lea para que quede grabado. Vuelve y lea zona inferior. Corresponde a los Defíname zona inferior, respuesta vagina. Ya. Yo en ningún momento, ¿le estoy aquí hablando de vagina? ¿Le estoy hablando de vagina? Yo quiero dejar eso claro porque Pato, que es la que mantiene conmigo subiéndome notas y todo, ¿me contestó eso o no me contestó eso? Se puso hasta roja y todo. Le dije, venga niña, yo cuando hablé de vagina en esta gatito. No, por eso lo quiero dejar claro. Si me contestó eso en la convocatoria, ¿se quedó a repetir o no se quedó a repetir? Ah, bueno, entonces yo quiero dejar claro que yo no estoy hablando de vagina. Vuelvan y léame en la zona inferior. ¿Qué dice zona inferior? Corresponde a los valores inferiores al 10% del límite máximo permisible en los que se considera que los riesgos para la salud son mínimos y se toma como referencia para definir el concepto de calidad del aire. ¿Sí entendieron que son inferior, no? Son valores menores al 10% del límite máximo permisible y es un área que no le hace nada porque está ¿qué? Normal. Ah, bueno. Entonces, ¿facilito o no facilito? Y en ningún momento la zona inferior es igual a vagina. Que nos quede claro. ¿Listo? Ya salimos de la parte administrativa, ahora vamos a mirar la parte de almacén.
vamos a suponer que en la parte de almacén hay almacén 1 y almacén 2. Almacén 1 quiere decir que en almacén tienen una oficinita pequeña ahí donde llevan registros de computador y todo. Y almacén 2 es donde está el operativo entregando los químicos y todo. ¿Listo? Entonces, en almacén 1, que es donde está la secretaria y todo, llevando todos los gastos y los pedidos y todo en almacén 1, encontraron 0.2 de concentraciones de Baigón. Léame, zona de seguridad. Corresponde a los valores superiores al 10%, pero inferiores al nivel de acción, en los que se considera que los riesgos para la salud son ínfimos o no existen, y por consiguiente no es necesario adoptar medidas Listo. preventivas. Entonces, ¿sí entendieron? Allá la secretaria ya solita, como no manipula la carga, pues le dio, no manipula el químico, pues le dio muy poquita la concentración de Baigón, le dio 0.2. Ese 0.2 está por debajo del nivel de acción. Sí, porque el nivel de acción es 0.5, pero está por encima de ¿qué? Del 10%. Sí está por encima porque el 10% era 0.0001, ¿sí ve? Está por encima del 10%, pero por debajo del nivel de acción, ¿sí ve? Eso es una zona también que segura y no se le hace nada. Pero en almacén 2 nos dio 0.7. Nos dio 0.7. ¿Qué significa eso? Léalo. Sería zona intermedia o de incertidumbre. Eso. ¿Qué dice? Comprendida entre el nivel de acción y el límite máximo permisible, se determina que los puestos comprendidos dentro de esta zona deben ser muestreados con cierta frecuencia a fin de vigilar el comportamiento de las concentraciones. Se requieren controles médicos y ambientales con medidas técnicas correctoras de fácil ejecución. 0.7 está por encima del nivel de acción, pero por debajo de ¿qué? Del límite máximo permisible, pero está por encima del nivel de acción. ¿Y cuál es la definición del nivel de acción? Es el 50% del límite máximo permisible y es el punto en el cual tenemos que comenzar a actuar en ¿qué? Fuente, medio y persona. ¿Cuánto nos dio? 0.7. ¿Está por encima del nivel de acción? Sí, entonces en almacén 2 tenemos que comenzar a actuar en fuente, medio y persona. Y en fumigación nos dio 10. Nos dio 10. Eso es un área que Zona superior de riesgo. superior. ¿Por qué? ¿Qué dice la definición? Correspondiente a zona con valores superiores al límite máximo permisible, lo cual implica la adopción de medidas correctivas ambientales y médicas, así como el seguimiento de la evolución de la concentración existente. Listo, entonces ya entendieron cómo se interpreta el resultado del estudio de higiene que nos dio el ingeniero. ¿Ya entendieron? ¿Y ya entendieron cómo explicárselo al gerente? ¿Sí lo entendieron? ¿No? Ahí está, mire, facilito el sistema de vigilancia epidemiológico. Mira, ahí están todos los pasos. Y entonces, yo como gerente le digo, bueno, ¿y ustedes cuál de las dos áreas van a comenzar a actuar y por qué? La que está en zona de riesgo, ¿no? Porque ya está por encima del... O sea, En la zona intermedia. la zona de riesgo, que es la que nos dio 10. Desde la zona intermedia. Bueno, ¿y cuál de las dos va a ir primero? ¿La zona de riesgo o intermedia? ¿Cuál de las dos comenzarían ustedes primero? La intermedia para que no siga la intermedia. ¿La intermedia para que no siga a la superior? Para que no Tiene siga lógica. ¿Y por qué no la superior? porque la superior ya está el daño, Ya está el daño, o sea que los va a dejar que se sigan ahí intoxicando. Pues por eso se empieza desde antes para que no se... Entonces les voy a explicar una cosa. En SST siempre, o en salud siempre digan depende. Si ustedes tienen un área donde están fumigando, 18 años, todos, les da alto, pero tienen una intermedia de 50, el que me mandó usted que fumigaba 50 y cuántos años, 57 tiene. hipertenso y diabético, ¿sí me entienden? ¿Cuál de las dos ustedes le darían primero? El hipertenso.
por el riesgo de la intoxicación con ácido. Así ve que ya lo bonito que ustedes ya saben el tema. Entonces, eso depende de qué, de las condiciones de cada trabajador y de la susceptibilidad individual. Sin embargo, la Gatizo le responde a usted todas las preguntas, por eso llevamos estos libros. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de las dos de esas áreas que superan el nivel de acción tienen que comenzar ustedes a actuar? Eso depende del nivel de exposición del microglobal. Búsquenme el nivel de exposición del microglobal a ver dónde está. Van a decir que no saben porque ustedes ya lo leyeron. Hoy que es en la tabla 7. Por los que vengan conmigo, mano, porque no estudian, sí, no, es que tiene con... ¿Ya? Tabla 7, ¿ya? El nivel de exposición del microglobal es igual a ¿qué? A severidad por parte del cuerpo afectada por tiempo de exposición. Nivel de exposición del microglobal es igual a esto. Severidad por... Aquí está, mírenlo. Nivel de exposición global del microglobal es igual a la severidad por parte del cuerpo afectado por tiempo de exposición. ¿Listo? ¿Lo entendieron o no? Y entonces me van a llevar un ejemplo explicándome en esto. Se los voy a explicar. ¿La severidad de dónde sale? Pues de la hoja de seguridad que tienen ustedes. La severidad sale de la hoja de seguridad que tienen ustedes. ¿Listo? Ya todo el mundo sabe que todo químico y toda esa vaina tiene que tener su hoja de seguridad. Y alguien que no sea usted, parece un aquí. Miren lo importante es que ustedes vean anatomía bien. ¿Vale? Entréguele todo eso a alguien adentro. Muéstreme el brazo. Ella solita. Muéstreme el brazo. Listo, ¿cuál es su brazo? ¿De dónde va el brazo? De aquí. ¿Y el antebrazo? Muéstreme su pierna. ¿De dónde va la pierna? De aquí. Eso, entonces ahora muéstrame el muslo. Porque si usted no sabe, por eso es que necesito que me den una buena anatomía, pero que lo ponen a hacer los 200 huesos, los 500 dibujitos ahí pendejos. No, esto es lo que necesito que aprendan. Muéstreme el muslo. Muéstreme la pierna. ¿Por qué es importante que sepan eso? Porque si no, no van a poder entender esta pendejada. Si es así o no es así. Entonces, parte del cuerpo afectada, se van a buscar aquí esta tablita que está acá. ¿Sí me entiende? Y de ahí lo sacan. Y les voy a poner un ejemplo. Trabajador que fumiga en Natagaima con el cacorro o bomba de aspersión, en pantaloneta y sin calzoncillos, pero no fumigan hacia allá. Y fumiga 8 horas al día. Vamos a sacar el nivel de exposición del microglobal. Me voy a la hoja de seguridad y encuentro que en la hoja de seguridad la categoría toxicológica, la clasificación de peligro es tóxico categoría 4 en la hoja de seguridad. Vamos a suponer que en la hoja de seguridad dice que es categoría 4. ¿Cuál sería el puntaje de severidad para categoría 4? 1000. 1000. Entonces, nivel de exposición del microglobal es igual a 1000 por parte del cuerpo afectada. Entonces, nos vamos al parte del cuerpo afectada y dice, si la parte del cuerpo afectado es una mano, vale 1. Pero ¿cómo está fumigando el trabajador? Está fumigando sin ropa, solamente en calzón, en pantaloneta y sin media y con un cacorro y con la bomba de aspersión. Entonces, ahí ¿cuál sería? La parte del cuerpo afectado es una mano. Si la parte del cuerpo afectado comprende ambas manos, una mano y el antebrazo, por eso es importante que sepan cuál es el brazo y cuál es el antebrazo, ¿no? Que ella lo dijo bien, pero se confundió en la parte de abajo. 3. Cuando la parte del cuerpo incluye ambas manos, el antebrazo, un brazo completo, o 10 si la parte del cuerpo incluye miembros superiores, torso y las piernas. ¿Cuál sería ahí? 10. 10 todo. Estás puesto todo, 10 todo, exacto. Entonces por 10 por tiempo de exposición. ¿Cuántas horas le tiene que 8 trabajar? horas. 8 horas. Entonces, tiempo de exposición. 10. Menos de 30 minutos un punto.
De 30 minutos a 2 horas, 2 puntos. De 2 a 6 horas, 5 puntos. Más de 6 horas, 10 puntos. ¿Cuánto? 10. 10. Entonces, ustedes me le van a hacer el nivel de exposición térmico global. ¿A qué? Al área de almacén 2 y al área de ¿qué? De fumigación o operativa. Me le van a hacer esto, ¿cierto? Y nivel de exposición térmico global, por decir algo, de almacén 2 nos dio. ¿Aquí era qué? 1000 por 10 por 10, ¿cuánto es? 1000 por 10 por 10 sería 1, 2, 3, 4, 5, 100.000. ¿Sí me entiende? Y lo mismo me le hacen con ¿qué? Con la parte operativa, con un ejemplo que quieran, y entonces nivel de exposición térmico de la parte operativa me dio 1.000.000, por decir algo. Desde el punto de vista de resolución 10-13 y demostrándolo matemáticamente, ¿cuál de las dos ustedes van a priorizar? Pues la que me dio ¿qué? 1.000.000. Pero lo están demostrando, porque es que ustedes son ¿qué? Profesionales, no son ni técnicos ni tecnólogos ni Ya no es tampoco. subjetivo, sino objetivo. Exacto, ya usted le va a decir, no, es que a mí me parece porque es que el señor era viejito de 57 años. No, voy a empezar con tal área porque el nivel de exposición térmico global así me lo dice. ¿Fácil o no fácil? De párvulos. Esta vaina está de papel, si ven que la gatizo les dice cada cosita hasta ahí cómo vamos. Bien. ¿Bien o no bien? Le hemos metido legislación, le hemos metido anatomía y fisiología, le hemos metido higiene y seguridad industrial, le metimos sistemas de vigilancia epidemiológica. ¿Qué nos hace falta? La actividad ecológica y las recomendaciones de fuente, medio y personas. Si ustedes se dan cuenta, las recomendaciones están acá. Miren, en fuente, en medio y en personas. Sin embargo, les voy a decir aquí unas que son por lógica. De las que no son repitentes. Usted, que no trajo la raticio y se dio cuenta que era importante, ¿no? Dígame por dónde entran los químicos. Sí, dígame por dónde entran los químicos. ¿Por dónde pueden conseguir un trabajador? Dígame. Térmico, respiratorio. No, ¿me está preguntando o me está diciendo? Entonces dígame, no me pregunte. Dígame. Térmico, respiratorio. ¿No más? ¿Por ahí no más? ¿No más? Ocular por la nariz, o sea, respiratorio por la boca, la piel, las uñas. Porque todo el mundo piensa que son tres. Todo el mundo piensa que son térmico, ingestión y respiratorio. Entonces vamos a comenzar hágame este dibujito allá. Dibujito así como yo hago. Yo puedo ser escuelero, pero es que así es que uno aprende a mirar. ¿Cómo se llama esto? Cuero cabelludo. Si yo le pego un guamazo aquí a mi doctor Fernando, ¿cierto? Comienza a sangrar mucho. ¿Por qué comienza a sangrar mucho? Porque el cuero cabelludo es muy ¿qué? Es muy vascularizado, está lleno de mucha ¿qué? Sangre. Entonces, si usted comienza a fumigar y no le coloca un ¿qué? Un gorro, esos de chavo, una gorra, una monja, ¿qué pasa? Pues que el químico va a pasar directamente del cuero cabelludo ¿a dónde? Al cerebro. Y se me va a intoxicar fácil. Y el calor también ayuda. Muy fácil. Entonces, aquí es donde es importante que ustedes hayan pasado por anatomía y les hayan enseñado células, ¿sí o no, Patico? Y la membrana celular de la célula es muy ¿qué? Muy grasosa, es muy rica en ¿qué? En lípidos, o sea, la membrana es muy grasosa. ¿Y cómo son los plaguicidas inhibidores de la colinesterasa? ¿Oleosos o qué? O grasosos. Por eso es que penetran fácilmente aquí, las células. ¿Sí ven? Y estas células que son oleosas y grasosas, ¿en qué parte del cuerpo están en mayor cantidad? En el cerebro. Por eso es que el químico, ¿cómo es? Grasoso. La célula, ¿cómo es? Grasosa. Y esas células grasosas, ¿en qué parte del cuerpo están más? En el cerebro. Por eso es que pasan más ligero y lo intoxican. Pues que ustedes cuando están fumigando con baigón allá en su casa y no se colocan ni tapabocas ni nada, ¿no comienzan con dolor de cabeza? No comienzan con mareo, con visión borrosa, con ácido y vómito, porque como esas células son muy grasosas, ese plaguicida muy grasosa, pues penetra fácilmente aquí, a nuestro sistema nervioso central, y de ahí para adelante todo lo que ya aprendieron. Sí ve lo importante, y expliquen esto de células, porque esto es muy importante en conocimientos de anatomía. Sí, lo importante que es que les den una muy buena anatomía y no tantos dibujitos ni maricaditas de esas. Entonces, la primera vía de entrada, ¿cuál es? El cuero cabelludo.
La segunda, Los ojos. los ojos. Por eso es importante que las gafas. La tercera, Los oídos. esta es 1, esta es 2, vamos en 3. Los oídos, ¿cierto? La cuarta, La nariz. Nariz. la nariz. La quinta, La Boca. la boca. La sexta, Las uñas. entonces coloquémosle aquí uñas. La séptima, La piel. la piel y Los genitales. los genitales. ¿Y por qué los genitales? ¿Por qué los genitales? ¿Qué? Recuerda que yo lo puse que estaba fumigando en pantalones y calzoncillos. ¿Por qué los genitales? Porque la piel es muy delicada, ¿no? Porque el escroto es demasiado ¿qué? Débil. Delgadito, entonces penetra fácilmente, ¿cierto? Al testículo. Y si penetra fácilmente al testículo, ya saben que son ¿cuántas? 8, ¿no? 6, 7 y esta es 8. Listo, entonces 8. ¿Sí vio, no? Pero ¿qué pasa si qué pasa si este plaguicida entra directamente en el testículo? En el testículo, que es lo que tiene que ver la anatomía, en el testículo se produce la ¿qué? Espermatogénesis, o sea, se produce ¿qué? El esperma. Y se produce la testosterona. Si usted permite que entre ese plaguicida en una persona, ¿cuántos años tiene usted? 28 años. En una persona de 28 años, mire, el hombre se ve varonil y todo, pero comienza a fumigar en natagaima, en pantaloneta y sin calzoncillos. ¿Qué pasa con ese plaguicida? Entra al testículo y le bloquea ¿qué? La producción de esperma y le bloquea la testosterona. ¿Cómo quedó el man a los 10 años? Infertil. ¿Y qué? ¿Estéril y qué? ¿Y marica? ¿O no? Sí. Le bloqueó la producción de qué? De esperma, quedó qué? Estéril. Y le bloqueó la producción de testosterona, y que es la hormona masculina, ¿cómo queda? Estéril y marica, ¿o no? No esperan que se rían. ¿Le estoy demostrando o no le estoy demostrando? Es importante que les pongan todos los elementos de protección personal, ¿sí ven? Entonces, vamos a hacer controles en fuente, en medio y en persona. Un control en la fuente, ¿cuál sería? Reemplazar un muy uno tóxico por uno menos tóxico. o por lo menos si se puede con un carbamato mejor porque lo bloquea de forma que es un ejemplo. En el medio, ¿qué decimos en el medio que es muy importante que usted lo tenga en cuenta? ¿Cuáles son las horas de mayor fumigación? Las horas de mayor calor, sobre todo en Venadillo, de 10 a 2. Y cuando hay mucho calor, ¿qué sucede? Este es un vaso sanguíneo normalito. Este es un vaso sanguíneo con el frío. ¿Qué pasó? Se redujo. Vasoconstricción, se disminuyó con el frío. Por eso es que cuando hace frío o en Bogotá la gente sufre de la tensión alta. ¿Por qué? Porque el vaso se disminuye y se aumenta la presión. Pero ¿qué pasa cuando estamos en Venadillo, por lo menos? Ya no está así, sino que el vaso se expande. Si el vaso se expande, es mucho más fácil que absorba más químico y se intoxique. ¿Sí entendieron? Entonces, en las horas de mayor calor, que es de 10 a 2, ¿cómo están los vasos sanguíneos? Reabiertos. Es mucho más fácil que se póngalo a fumigar de 8 a 10 y de 2 a 6 de la tarde. Y en esas horas de mayor calor, póngalo a hacer otra cosa. Ese sería un control ¿en qué? En el medio. El otro control, ¿cuál es? Que es muy fácil. Uno ve que el man está aquí con el cacorro, porque normalmente con la hoja de presión en el cacorro, viene aquí fumigando el pobre huevón. Y el viento viene aquí para este lado. ¿Sí me entienden por lógica qué está pasando? Que está fumigando en contra de qué? Del viento. ¿Y cómo hay que fumigar a favor de qué? Eso es por lógica, man. Y lo otro que uno ve muy fácil, muy seguido, es que el man está fumigando, yo vi un poquitico, se evapora aquí el calor que está en la tierra y el man sigue fumigando, y esa evaporación pues va a hacer que ¿qué? Y si no tiene los elementos de protección personal, ni en los ojos, ni en el cuero cabelludo, ni en el oído, ni en la boca, se le va a intoxicar. Esos son los controles ¿en qué? En el medio y en la persona. Los elementos de Pero enfatizando que en los 8, más todos los que están aquí. ¿Sí me entienden? Entonces ya saben el trabajo, que son 3 hojas, la primera, y esa mano, no me interesa la portada, no me interesa nada. ¿Qué entendieron del tema? Lo que entendieron hoy. Recomendaciones en fuente y medio y persona, ya les digo un ejemplo de cada una. Y la bibliografía, hombre, vamos a ver de dónde más sacaron ustedes esto.
Historia natural de la enfermedad de Leber y Clerc, lo que vieron con media vida, ¿cierto? Entonces, aquí, medicina preventiva, historia natural de la enfermedad de Leber y Clerc. Recuerde que la historia natural de la enfermedad de Leber y Clerc está en la etapa ¿qué? Primaria, secundaria y terciaria, ¿cierto? En la secundaria ya está la enfermedad y ¿quién la maneja? El médico. En la terciaria la maneja el médico. Si quedó inválido el neurocirujano, el neurólogo, el fisiatra, los rehabilitadores, ¿ahí están ustedes? ¿Ustedes están a dónde? En la primaria. Ustedes están en la primaria. ¿Quiénes son los reyes de la primaria? Ustedes. Y en la primaria existe ¿qué? ¿Cómo se llama esto? La tríada ecológica. ecológica. Agente, huésped y medio ambiente. ¿Cuál es el agente? El vaigón. ¿Cuál es el huésped? El trabajador. ¿Y el medio ambiente? El área donde está fumigando. ¿El área de qué? ¿De fumigación o el área de...? Bueno, fumigación, ¿cómo es que dijimos? El área de... operativa, el área operativa. Si usted tiene un control con los periodos de estir, controlando bien que se almacenen bien para que no se evapore con la buena temperatura, si usted tiene un control en esto, hay que salud. Pero desequilíbreme la triada, desequilíbremela en el huésped, desequilíbremela en el huésped, desequilíbreme usted en el huésped, desequilíbreme en el huésped. ¿Cómo? Que no use los Eso, elementos no de utilizó los protección. elementos ya se desequilibró y hay que enfermedad, ya no hay salud. Desequilíbremela en el agente. No reemplazó el supertóxico. O todos de categoría toxicológica, uno sin respetar los estilos. Todas las posiciones. ¿Sí ven? Desequilíbremelo ¿a dónde? En el medio, desequilíbremelo en el medio. Fumigando en contra del viento, fumigando entre 10 y 2 sin nada. Listo, hay dos equilibrios en que hay que enfermedad. Entonces usted lo que tiene que buscar es el equilibrio en agente huésped y medio ambiente y verá que ustedes pueden controlar el factor de riesgo. Siempre busquen qué está pasando con el agente, qué está pasando con el medio y qué está pasando con el trabajador para que le equilibren. ¿Sí? Lo fácil que es y la importancia de la historia natural de la enfermedad de Leber y Clerc. Ahora, si ustedes vieron que se desequilibró, tienen que hacer actividades de promoción y prevención. La definición de promoción para ustedes, ¿qué es promoción? Promover es algo que queda por allí en la ambulancia, ¿no? Eso es promover. ¿Qué es promoción? Para ustedes, ¿qué es promoción? Como la charla que se le puede dar a las personas para ¿Y qué es prevención? dar los elementos. Entonces, les voy a poner un ejemplo con el dengue y ustedes me lo aplican aquí a esta clase. Actividades de promoción. Voy a capacitar a Marta para que me mantenga bien limpia la alberca, ¿cierto? Y todo, por favor, manténgame bien limpia la alberca y todo para evitar que el mosquito a esa allí te ponga el huevo. Esa es actividad de promoción. ¿Quién dijo capacitación? Ustedes, ¿cierto? Eso es promover, capacitar. Y una actividad de prevención, ¿qué es? Le entrego los guppies. Le entrego los guppies, que es que los pescaditos que se comen el huevo. Entonces, ¿cuál es la promoción? La capacitación que le doy yo a los trabajadores. ¿Cuál es la prevención? La actividad específica. ¿Sí me entiende? Una actividad de promoción para el ruido, capacitarlo sobre el buen uso de los elementos de protección personal, promoción y prevención, entrégueselos. Una actividad de promoción para plaguicidas y de la colinesterasa. Enséñele a utilizar los elementos de protección personal. Una actividad de prevención, entrégueselos. Fácil, ahora sí entendieron. Y esa es la aplicabilidad que tiene la historia natural de la enfermedad de Leber y Clerc. La etapa primaria, ustedes son los reyes y eso es lo que tienen que aprender a manejar. Y todos los CISOs me tienen que explicar estos mismos temas, pero si ven que son fáciles. Vimos anatomía y fisiología. Vimos legislación. ¿Sí? Vimos 28, 1013, 2346, norma técnica colombiana, ley 1562, resolución 2346. 5. Vimos higiene y seguridad industrial. ¿Hay que llevar calculadora? Sí. ¿Sí ven la utilidad de tener ustedes estas vainas para que escriban ahí encima? Sí. Vimos sistemas de vigilancia epidemiológico. Sí. Vimos historia natural de la enfermedad, vimos medicina preventiva. Sí. O sea que cumplimos con todos los puntos del acuerdo. ¿Fácil? Ya saben cómo van a organizar las diapositivas y todo. Nos vemos ahí a la clase.